La entrevista fue larga y diferente a lo que habíamos escuchado. Tanto el tipo de preguntas que él hacía, como también la negatividad que veíamos en su rostro. Durante la entrevista me preguntó en muchas ocasiones acerca de una supuesta petición antes del año 2000, cuando yo ni siquiera estaba en este país y a lo mejor no estaba ni en mis planes. Todo parecía ser una manipulación que terminó 45 minutos más tarde con un rotundo no. Tú no eres elegible para la residencia permanente. Salimos de la sala desilusionados, tristes, inseguros, pensando cuál sería el final de todo esto. Pero de pronto llegaron a mi mente como del mismo cielo las siguientes palabras, las cuales dije con firmeza a mi esposa: esto no es el final. Amén. Ese día compartimos la noticia con amigos cercanos para que nos ayudaran con sus oraciones. Cuando llegamos a casa me tiré al piso a clamar al Señor que me ayudara en este momento tan oscuro. Una de las cosas que yo le decía a Dios fue: Señor, tú sabes lo importante que es esto para mi matrimonio, pero yo seguiré creyendo en ti y te serviré. Amén. Con residencia o sin ella. Amén. Tú más que nadie conoces mis necesidades, y si tú me uniste a mi esposa, tú sabrás qué hacer. Irónicamente, 5 días más tarde recibimos una carta de aprobación, la cual respondía a una de las partes de la petición, la I-130, cual es la petición por parte de mi esposa. Esto contradecía desde ya el veredicto que había dado el oficial que nos entrevistó, que nos había dicho que no, pero solamente contestó a una de las partes. Siempre creí que Dios estaba en control y por supuesto este hecho alimentó mi fe. Luego comenzamos a esperar si vendría algo más, por recomendación de nuestro representante, que hasta el momento no era un abogado sino una oficina de notarios públicos, quienes también tomaron pasos al respecto, tanto enviando cartas a migración como yendo a Infopass. Lo que saben de esto son las ventanillas donde uno va a que le den un update de su caso. Pero siempre nos decían, por muchos meses nos continuaron diciendo que había que esperar, que el caso estaba en revisión. Gloria a Dios. Esperamos alrededor de un año hasta que decidimos poner el caso en manos de un abogado de inmigración, quien después de escuchar nuestra historia nos dice que hay una esperanza, pero que no hay nada garantizado debido a que la ley a la que me estoy acogiendo puede interpretarse y aplicarse ya sea de manera positiva o negativa a mi caso y aún estar dentro del marco legal, y que todo dependería del criterio del oficial que estuviera a cargo de mi caso. Debido a mi confianza en la fidelidad de Dios y aquella voz que por dentro me susurraba: todo esto es parte del proceso, decidimos ese día entregar el caso en manos del abogado, que empezó a trabajar de acuerdo a su conocimiento de las leyes. Uno de los pasos a seguir fue llenar un formulario I-601, donde prácticamente lo que uno hace es pedir perdón al gobierno federal por haber residido ya sea uno o muchos días de manera ilegal en el país. A esto la oficina de inmigración respondió un día más tarde, alegando que no habíamos sometido los argumentos suficientes que hicieran constar el grave efecto que haría a nuestro matrimonio una deportación en caso de que lo hubiera. Esto no era verdad, puesto que nosotros sí habíamos sometido lo necesario, pero como quiera lo volvimos a hacer, esta vez con más argumentos. El archivo total era de 299 páginas. Tiempo más tarde recibimos un paquete en respuesta, el cual era casi igual de extenso al que habíamos sometido, donde el oficial respondía detalladamente a cada uno de los puntos que en nuestro archivo habíamos incluido. Algunas de sus respuestas estaban acompañadas hasta de sarcasmo. Nos dice, por ejemplo: si es El Salvador un país peligroso para vivir, ¿por qué ustedes viajaron a El Salvador en marzo del 2010? También nos dice: ¿por qué habría de afectarles una separación si por fin no tienen ni hijos?
En su archivo dice que Vanessa no es ciudadana de El Salvador, pero ¿cómo sabemos nosotros si eso es verdad? Ellos tienen información de nosotros hasta de más. Y todo eso estaba respaldado por documentos. Esto fue solo parte de su respuesta. Como les dije, respondió detalladamente. Todo parecía ser como si el oficial a cargo era alguien que nos conocía y que tenía algo en contra nuestra. Pero era más bien solo parte del proceso, porque Dios quería mostrar su poder y su amor de manera más sobrenatural. El siguiente paso que tomamos fue hacer una apelación, la cual enviamos con sus respectivas tarifas. Como 2 meses más tarde recibimos otra negación. En esta nos daban 30 días para volver a apelar si así lo queríamos, a lo cual respondimos con otra apelación dentro del marco de tiempo que ellos nos habían dado. Y una vez más ellos respondieron con otra negación. Pido disculpas porque yo iba a traer todas esas cartas y finalmente las dejé. A lo cual ellos respondieron con otra apelación dentro del marco de tiempo que ellos nos habían dado, y una vez más ellos respondieron con otra negación, en este caso más cruel. Fue la carta más ridícula que he recibido, porque viniendo de un sistema tan importante, tenía 3 claros errores. Ellos me hablaban de una petición que yo hice en el 2009. Yo no he hecho ninguna petición en el 2009. Me decían que yo no había sometido los papeles a tiempo. Tenía las pruebas de que todo estaba a tiempo. Todo lo podía responder con pruebas de que yo estaba en lo correcto, porque afortunadamente tenía copias y mi abogado también. Tan pronto respondimos, adjuntando los documentos que probaban que lo habíamos hecho todo bien y dentro del tiempo requerido, y pidiendo al Departamento de Migración que nos concediera ir ante un juez, para lo cual estábamos ya preparados aún con más argumentos del daño que nuestro matrimonio sufriría en caso de una separación, siendo uno de estos argumentos una larga evaluación psicológica que tuvimos por recomendación de nuestro abogado, la cual nunca se usó. A diferencia de las otras veces, esta vez ellos no respondieron. Pasaron los días y los meses y no recibíamos nada, mientras que el abogado se jugaba las últimas cartas, estando sus recursos también ya agotados. Yo no hallaba qué hacer y él tampoco. Un día nos llamó para decirnos que necesitaba hablar con mi esposa y yo, el 24 de abril de este año. Mientras íbamos, veía a mi esposa muy nerviosa. No puedo negar que yo también lo estaba. Bastó con verle la cara al abogado para saber de qué se trataba esta cita. Esta vez no vi el rostro de optimismo que había visto en ocasiones anteriores. Nos sentamos y nos explicó lo de su última visita al centro de inmigración en Boston, lo cual no fue nada agradable, puesto que le dijeron que ya no había nada que hacer en este caso. Parece que estaban cansados ya de nosotros. Esta vez sí pareció ser el final. Nos dijo que hasta ahí llegaba su participación, que había hecho todo lo que estaba a su alcance, que nomás quedaba una opción, y esta era ponerme en autodeportación para de esta manera tener el chance de ir ante un juez. No tomamos ninguna decisión al respecto. Salimos de su oficina desilusionados. Mi esposa no podía esperar el momento de entrar al carro y empezar a llorar. Yo trataba de ser muy fuerte, pero lo que sentía mi corazón era también más grande que mi misma voluntad. Pero de pronto sentí decirle a mi esposa las palabras que creo que nunca en mi vida había dicho. Por lo general, las batallas antes de ganarlas se intensifican. Tú y yo estamos justamente en este momento. Amén. Gloria a Dios. Creo que esas palabras vinieron de Dios y no de mi persona. Porque no sé de dónde yo podía sacar algo así en ese momento. Cuando llegamos a mi casa, me tiré al piso a clamar al Señor. Y mi gemir le decía: Dios, tú tienes un problema. Creo que ya no es mi problema, ya yo lo hice todo. No sé qué más hacer.
Resuélvelo, por favor. Soy tu hijo y aquí hay algo que no concuerda. Tú no te equivocas. Tú me diste a mi esposa, la cual es de un país y yo soy de otro. Y yo estoy aquí en esta condición que no estoy legal permanentemente todavía. Y tú no te equivocas. Amén. Gloria a Dios. Aquí falta algo. Pero yo seguiré esperando en ti. No sé a quién tú moverás a mi favor. Pero lo que sí sé es que tú eres el dueño del mundo entero y que tienes poder sobre todos los reinos y los gobiernos. Amén. Gloria a Dios. Así es. Muévese a quien tenga que mover para resolver mi problema, que para mí es muy grande, y tener mi residencia es algo que significa mucho para mí. Amén. Tú tienes el poder para mover el mundo si es necesario. Gloria a Dios. Hacía un par de días mi esposa había atendido en su trabajo a un pasajero poco común. Y en esa historia llega el pasajero, ella como de costumbre pide su identificación. Para los que no saben, mi esposa es Customer Service Agent en el aeropuerto. Ella pide su identificación al señor y cuando ella la toma ve que es una identificación de la Casa Blanca. Le doy permiso de reír. Los que conocen a mi esposa saben que ella tiene cualidades que la hacen muy única. Amén. Así es. Carismática, por lo cual también le cae bien a las personas. Ella le hace una broma al Señor. ¿Le puedo mandar una notita con usted al presidente Obama? Mientras que todos alrededor se ríen, el pasajero contesta: de hecho sí, soy congresista en la Casa Blanca y a menudo veo al presidente. ¿De verdad quieres enviar la notita? Yo podría dársela. Mi esposa contesta: no, es solamente una broma. Pero él insiste y antes de irse preguntó una vez más, lo cual llamó la atención de mi esposa, y mientras él se dirigía al chequeo de seguridad, ella lo acompañó, que es algo que también ella hace en su trabajo. Lo acompañó al chequeo de seguridad y al ver el interés que él mostró, pues con más razón. Pero el Señor, antes de irse, se para y le dice nuevamente, dice ella que le preguntó 5 veces: ¿seguro que no vas a enviar la nota? Yo puedo llevar la nota al presidente. Aleluya. Insistió 5 veces antes de ella contarle nuestra situación, que fue en breves palabras, porque no es un momento para tú pararte y hacer una historia larga. Pero le dijo simplemente un par de cosas al respecto. Él le dice: yo no represento al estado de Massachusetts, soy congresista por el estado de Vermont. Mientras mi esposa, en muy breves palabras, le contaba mi historia, el pasajero escuchaba con atención y antes de irse, le da su dirección, le dice: escríbeme, no dudes en escribirme, veremos qué se puede hacer. Aunque todo quedó en palabras en ese momento, puesto que lo tomábamos como algo increíble, nunca habíamos bregado con algo así, y uno se siente a veces como: wow, ¿quién soy yo para estar hablando con esta persona y pedirle un favor de esa clase? Como que uno se siente como si estaba abusando de la confianza. Todo quedó en palabras en ese momento, pero cuando mi esposa me contó esta historia, comenzamos a formular una carta, lo mejor que podíamos, puesto que no se trataba de una persona común. En la carta le contamos con un poco más de detalles. Una semana después, encontramos en el celular de mi esposa una llamada perdida, también poco común, pues la llamada decía que era de la Casa Blanca. Con ansiedad tratamos de llamar de regreso, fue llamada perdida, no te digo. Y llamamos, pero el sistema nos dice que es el Congreso de Estados Unidos y que no recibe llamadas, solamente hace llamadas. Entonces era caso perdido. Pero no nos dábamos cuenta de nuestra ansiedad, no nos dábamos cuenta de que el Señor había dejado un correo de voz. En ese correo de voz nos dice: muchísimas gracias por esa carta, me hizo sentir tan bien, responde con mucha amabilidad. Dice: no había recibido una carta así tan bonita, ustedes escriben